Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana voy a estar predicando sobre Pedro. La serie es de negar 3 veces a testigo fiel. El tema de hoy es pescador de hombres. Un par de pasajes que vamos a estar usando hoy. Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. En Lucas capítulo 6, versículos 13 y 14. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, y ahí sigue el nombramiento. Pero lo que quiero mencionar es el caso de que Simón, a quien también llamó Pedro. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y los invito a ustedes para que abran sus Biblias juntamente conmigo. Vamos a Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5, recordemos que todos los apóstoles eran discípulos de Juan. Todos los apóstoles habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, ellos se habían arrepentido, se habían bautizado, eran discípulos de Juan y ahora entonces se están convirtiendo en discípulos de Jesucristo, porque Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. En Lucas capítulo 5, y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, vuelve mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se postró de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él por la pesca de los peces que había hecho, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Ahora tomemos nota que cuando tienen esta pesca milagrosa, esto les va a proveer a ellos para sostenerse, porque ahora van a dejar de pescar peces y se van a dedicar a pescar hombres. Vamos más adelante, y en el sermón de hoy lo que voy a hacer es coger algunas cosas de la vida de Simón antes del día de Pentecostés. Y vamos a Marcos capítulo 1. Versículos 29-30. Y enseguida, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y al momento le hablaron de ella. Y acercándose, la tomó de su mano y la levantó, y la fiebre la dejó inmediatamente, y los servía. Entonces, aquí tenemos cuando la suegra de Simón Pedro fue sanada. Seguimos leyendo en Marcos capítulo 2. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron a él muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era llevado por 4, y no pudiendo acercarse a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, y pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así, diciendo blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto algo así. Vamos a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6 encontramos el momento cuando se establecen los 12 apóstoles. Ya Jesús los había llamado. Jesús había llamado a Mateo cuando estaba trabajando. Había llamado a Pedro y Andrés, Jacobo y Juan cuando estaban trabajando. Pero ahora él va a instituir. Y entonces estamos en Lucas capítulo 6, comenzando en el versículo 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora Jesús era un hombre de oración, pero él no pasaba todas las noches orando a Dios. Esta noche la pasó orando a Dios. ¿Por qué? Porque al día siguiente venía un suceso, venía un evento muy importante. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? No sabemos. Llamó y escogió a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Entonces aquí en Lucas capítulo 6 encontramos la institución del apostolado. Ahora estos 12, en Marcos capítulo 6, vamos a volver a Marcos. En Marcos capítulo 6, estos 12 son enviados de dos en dos. Dice el versículo 12, estamos en Marcos 6, 12. Y saliendo, predicaban que se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a regresar a Marcos capítulo 6. Aquí encontramos que estos 12 son enviados de dos en dos. Comenzando en el versículo 7. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevaran nada para el camino. Ahora, más adelante les dijo que sí, que llevaran de todo. Aquí les está diciendo que no lleven nada porque ellos necesitan pasar la prueba. Ellos necesitan aprender a confiar que Dios va a proveer. Entonces les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias, no vistieran 2 túnicas, y les decía: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí, y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que más tolerable será el castigo a los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que a los de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, en el sermón de hoy estamos viendo algunos eventos de la vida de Pedro, Simón Pedro. Vamos a otra ocasión aquí, Marcos capítulo 6, seguimos leyendo un poco más adelante. Vamos al versículo 30. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron aparte en una barca a un lugar desierto. Pero no duró mucho su descanso, dice el versículo 33, y muchos los vieron ir y los reconocieron y concurrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Ellos iban en barca y los que iban a pie llegaron antes y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era una hora muy avanzada, sus discípulos, acercándose a él, dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para sí,
porque no tienen que comer. Y respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Palma. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 pescados. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que se los pusieran delante, y repartió los 2 pescados entre todos, y comieron todos y se saciaron. Vamos ahora a Mateo capítulo 14. Estamos anotando algunas cosas en la vida de Pedro antes del día de Pentecostés. Eso vamos a ver más mañana en cuanto a esto. Hoy estamos viendo más que nada en cuanto a su llamamiento. Estamos en Mateo capítulo 14. Vamos al versículo 24. Ellos están en la barca. Jesús no está con ellos. Dice el versículo 23, despedió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y al atardecer estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, o sea, ya avanzada la noche, casi llegando a la madrugada, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verlo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Mas enseguida Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora tomemos nota de algunas cosas aquí. Todos se asustaron. Todos creyeron que era un fantasma. Cuando escucharon que era Jesús, el que creyó y aplicó su fe fue Pedro. Versículo 30. Pedro está caminando sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en las circunstancias. Nosotros también vamos a hundirnos en la vida si quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Versículo 31, inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se ha criticado mucho a Pedro. Dudó. Se estaba hundiendo. Jesús tuvo que sacarlo el pelo. No, no lo critiquemos. Los demás, ninguno se atrevió. Pedro fue el que se atrevió. Pedro fue el que se bajó de la barca. Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en las olas, la puso en los vientos, la puso en las circunstancias, entonces se estaba hundiendo. Pedro, pescador de hombres. En esta serie, y los invito para que sigan conmigo esta semana, vamos a estar viendo Pedro, de negar 3 veces a testigo fiel. Espero que me acompañen mañana. Escríbame, ministerios, hermano Walter, @gmail.com. Escríbame, mándeme sus preguntas. Quiero escuchar de usted. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy, en realidad son 2 preguntas. La primera, ¿cuál fue la primera traducción de la Biblia entera en castellano en ser publicada?
Entonces, porque hay otras, pero no fueron publicadas o no fue la Biblia entera. Entonces, la primera traducción de la Biblia entera en ser publicada en castellano fue la de Casiodoro de Reina en 1569. Y luego hubo una revisión de Cipriano de Valera en 1602. Así que la Reina Valera fue la primera y ha pasado varias revisiones a través de entonces y también algunas versiones que no son exactamente iguales a la original de Casiodoro de Reina. Yo uso el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es muy fiel. Es una revisión de la de 1569, revisada hasta ahora. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo ha sido preservada la Biblia hasta nuestros días? Y eso es muy interesante. Hay un par de pasajes que quiero que veamos. Primeramente en Primera de Pedro capítulo 1, donde dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y Pedro añade, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos también a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es completa. Nosotros tenemos ahora la completada revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue terminada su revelación cuando Juan escribió el Apocalipsis en el año 96. Ahora, en cuanto a cómo ha sido preservada, quiero compartir con ustedes un artículo que tomé de la página de la Sociedad Bíblica Trinitaria, escrita por Malcolm H. Watts, y dice, ¿qué medios utilizó Dios para garantizar la preservación de su palabra? El primero fue la profunda reverencia de los judíos por las Sagradas Escrituras. Los judíos literalmente temblaban ante la palabra escrita. Según Filo y Josefo, historiadores, estaban dispuestos a sufrir cualquier tormento o incluso la muerte antes que cambiar nada en las Sagradas Escrituras. Dios utilizó esta reverencia por el texto para impedir que se lo falsificaran y corrompieran. Segundo, estaban los solemnes mandatos de las Escrituras, como por ejemplo Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Estos mandatos, emitidos con autoridad divina, instilaron un genuino temor en el corazón de los hombres. Tercero, estos rollos fueron colocados en el lugar santísimo del tabernáculo y luego el lugar santísimo del templo. Al no haber otro lugar más sagrado sobre la tierra, los pusieron fuera de la interferencia de cualquier mano. O sea, nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote, y eso una vez al año. Cuarto, el absoluto profesionalismo de los escribas y los masoretas garantizaba y preservaba un texto puro. Eran grandes estudiosos, preparados en la ley divina y reverenciados como intérpretes de las Sagradas Escrituras. Quinto, estaba la supervisión de los profetas. Durante todo el periodo del Antiguo Testamento, los profetas ejercieron un ministerio exclusivo y pudieron controlar el proceso de copia. Ellos habrían detectado rápidamente cualquier error de transcripción. Sexto, los judíos repetían constantemente las escrituras, como muestra claramente Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas repeticiones creaban tal familiaridad con el texto que incluso si se hubiera alterado alguna sola palabra, ello habría sido detectado de inmediato y sin duda alguna habría surgido una protesta fuerte e incluso vehemente. Séptimo, Cristo y sus apóstoles confirmaron las Escrituras como fueron recibidas en sus tiempos. El texto estándar utilizado por ellos es exactamente el mismo que nosotros usamos hoy. Su cita, sin vacilaciones de él, como la palabra de Dios, es un sello indudable de autenticidad y confiabilidad. Perdone los errores de lectura.
Estas y otras consideraciones nos llevan a considerar que Dios ha conservado maravillosamente el texto del Antiguo Testamento. Cuando se lee el Antiguo Testamento según el texto masorético, podemos creer que estamos leyendo y escuchando la palabra de Dios. Sin importar cuán interesantes puedan ser, no debemos aceptar las interpretaciones peculiares, por ejemplo, como los rollos del Mar Muerto, de la versión latina o de cualquier otra fuente. Dios ha preservado su palabra. No debe entenderse que esto tiene el significado de que a lo largo de la historia Dios hizo repetidos milagros, ni que Él haya inspirado a diversos rabinos y escribas que trabajaron en el texto. No. Concedemos que los autógrafos, o sea, los rollos originales escritos de puño y letra de aquellos que recibieron la inspiración de Dios, esos autógrafos han desaparecido hace mucho y que algunos errores se han deslizado en las copias que actualmente tenemos a nuestra disposición y por eso los vamos comparando. Por lo tanto, existe la necesidad de una crítica textual. La doctrina de la preservación providencial requiere una cuidadosa definición. ¿Qué queremos decir exactamente con eso? Bueno, aquí voy a citar las palabras del profesor John H. Skilton. Dios, que nos dio las Escrituras, quien obra todas las cosas tras el consejo de su voluntad, ha ejercido un cuidado destacado sobre su palabra. La ha preservado en todas las épocas en un estado de pureza esencial y ha permitido que logre el objetivo para el cual la entregó. El texto hebreo entonces, o sea, el Antiguo Testamento, fue entregado originalmente por Moisés y los profetas, fue fielmente copiado por los escribas, estandarizado por Esdras junto con los hombres de la gran sinagoga, respaldado por nuestro Señor y sus apóstoles y editado con meticuloso cuidado por los masoretas. La ortodoxia requiere que afirmemos con audacia nuestra fe en el Antiguo Testamento según lo traducido por el texto hebreo masorético. Entonces la pregunta de hoy: ¿cómo ha sido preservada la Biblia hasta nuestros días? El mismo Dios que inspiró la palabra también la ha preservado. Nosotros podemos estar seguros que tenemos la palabra inspirada de Dios. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.